Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en este día martes 19 de septiembre, martes de la semana 24 de tiempo ordinario, en el que la liturgia marca celebrar la memoria libre de San José María de Yermo y Parres, presbítero. Y pues bueno, vamos a meditar hoy, a continuar con la primera carta a Timoteo. Ahora nos brincamos al capítulo 3 y meditamos los primeros 13 versículos de este capítulo. Y en el Evangelio seguiremos con el capítulo 7 de Lucas, versículos del 11 al 17. Después de Cristo, cuando los apóstoles van llevando a todas partes, siguiendo las instrucciones de Jesús, a todas partes llevando el Evangelio, en cada comunidad que llegaban, formaban una comunidad cristiana y antes de irse nombraban presbíteros para que se quedaran ellos continuando esa labor y haciendo crecer esa comunidad cristiana. Así iban yendo a Éfeso, a Corinto, a todas las partes de donde llegaban. Pero también conforme crecían, había algunos presbíteros a los cuales se les daba mayor responsabilidad, tanto litúrgica como administrativa, y se les llamaba obispos. Empiezan ya el episcopado ahí, y entonces entre ellos, entre los presbíteros, elegían los obispos. Y dice aquí Pablo que estos obispos no deben de ser recién convertidos, porque tienen que ser personas ya aprobadas, porque un recién convertido que de repente le das esa autoridad y poder puede ganarle la soberbia, y dice aquí que sea condenado como el demonio. Entonces por eso menciona Pablo algunas características que deben de tener las personas que aspiren a este cargo del episcopado. Y fíjense qué tan exigente es esto. Dice, aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, fíjense, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de los pleitos y no ávido del dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Es necesario que la gente, que los no creyentes tengan una buena opinión de él para que no caigan en el descrédito y en las redes del demonio. Es importante porque 2 veces habla el demonio aquí, de cómo puede a la misma gente de la iglesia tratar de hacerlos caer. Entonces fíjense la exigencia que tenía alguien que quisiera ser obispo. Pero es importante para mí y para mis hermanos diáconos, a quienes mando un saludo, a los que me hacen el favor de seguirme por este medio y de compartir. No menciono nombres para que no se me olvide, porque sé que son varias personas que me hacen el favor de seguirme. Pero fíjense cómo ahora también menciona las características, las cualidades que deben de tener los diáconos. Y fíjense, es interesante porque menciona prácticamente las mismas que para el obispo, incluso algunas más. Dice, los diáconos deben ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Debe conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Y dice que se les ponga a prueba primero, y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio como diáconos. Los diáconos que sean casados una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Y luego dice algo muy hermoso, los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Qué importante es que como diáconos, por eso pedimos mucho su oración. El demonio, así como lo dice aquí, está siempre buscando hacernos flaquear, está buscando siempre hacernos salirnos del camino por el que Dios nos ha llamado. De repente entra el cansancio, de repente entra la fatiga, de repente entra la desilusión, porque decimos, pues de qué me sirve hablar si la gente no hace caso, o no, y son tantas cosas que el diablo, o al revés. Yo soy muy bueno, no hombre, yo soy mejor que el sacerdote, yo predico mucho mejor, y gente que puede caer en esas tentaciones, de sentir que esa autoridad o todo ese don que el diaconado nos permite hacer, creamos que es por nuestra propia cualidad y que nosotros somos más que los demás. Es importante la oración de ustedes para que como diáconos podamos cumplir fielmente con esta misión que nos ha encomendado el Señor. Y sobre todo también los diáconos transitorios, pero sobre todo los diáconos permanentes, porque nosotros somos casados. Hay personas, yo cuando me ordené de diácono, me faltaba un año para pensionarme, pero yo renuncié al trabajo.
Yo preferí dedicarme 100% a mi diaconado desde el momento que recibí el orden. Yo dije, el Señor me va a ayudar y el Señor y su divina providencia me va a proveer para poder soportar este año sin trabajar y sin recibir pensión para poder salir adelante, y gracias a Dios lo logré. Entonces, pero hay hombres, hay compañeros que todavía están casados, que todavía tienen familia pequeña, que todavía tienen trabajo, tienen responsabilidades, y es muy duro y muy fuerte la tentación a veces en el trabajo. Gracias por su oración y les pido que sigan orando por mí y por mis hermanos diáconos permanentes. En el Evangelio de Lucas nos presenta la curación de la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Naim era un pueblo por donde Jesús iba pasando. Y fíjense, aquí hay 4 cosas importantes que hay que reflexionar. Primero, Lucas es el único que presenta este pasaje. Lucas, que es el hombre, el evangelista de la misericordia, el que más habla de la misericordia del Señor, en la parábola del hijo pródigo y en tantos momentos, hoy nos deja ver cómo en la mayoría de los milagros vemos que le presentaban a Jesús enfermos para que sanaba, le presentaban a Jesús endemoniados para que los expulsara. Le presentaban a una niña que acaba de morir para que la volviera a la vida. Siempre Jesús se compadecía de las necesidades, pero le pedían ayudar. Hoy el Señor no hay quien le pida nada. Él simplemente va caminando y ve la situación. Ve una viuda, que era su único hijo el que se le acababa de morir. Y una viuda en esas condiciones, cuando queda sola, queda sujeta a la caridad, a los demás. No hay, por eso, retomando lo que decíamos el viernes en el día de Nuestra Señora de los Dolores, por eso Jesús en la cruz le encarga a María que se quede con Juan, porque no tenía más hijos. No, Jesús no tenía más hermanos. Entonces igual se compadece de esta viuda y sin que nadie se lo diga, él se acerca al cortejo fúnebre y le dice a la mujer, no llores. Y después se acerca al ataúd y lo toca. Los que llevaban se detuvieron y Jesús, con esa palabra que ya hemos dicho el poder que tiene, le dice, joven, yo te lo mando, levántate. Fíjense qué interesante cómo es esa compasión de Jesús por una mujer que iba a quedar desamparada. Y dice, inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Imagínate, ¿qué haces tú si estás en un velorio y de repente llega Jesús y hace que se levante esa persona? Esa persona que estaba muerta y que ahora se levanta, pues la gente se asustó, obviamente. Nosotros a veces decimos, pero ¿por qué se asustan si es un milagro del Señor? Pues sí, tú porque ya conoces, yo porque ya conozco quién es Jesús y lo que hizo y a lo que vino. Pero en ese momento no. En ese momento Jesús no lo conocían, estaba apenas haciendo su labor. Y entonces la gente se asusta. Pero ve en Jesús la presencia de Dios. Fíjense qué importante es esto, que también, que en nosotros la gente viera la presencia de Dios. Qué bueno que dijeran, oye, cuando el diácono habla o cuando el diácono viene, nos da mucha paz. Nos hace sentir la presencia de Dios en nosotros. Y qué bueno que dijeran lo mismo de ti. Cuando María viene, cuando Patricia viene, cuando Juan está presente, se siente la paz de Dios. Qué bueno que puedan decir eso de nosotros. Hoy la gente